Es curioso en esta nueva situación que vive el país, además de la crisis política, donde tenemos pues básicamente dos presidentes que uno lo reconoce un sector del mundo importante y otro lo reconoce otro, es que las protestas están ocurriendo en zonas populares, es decir, en zonas pobres, en mayor cantidad, y que ocurren además en las noches, en las tardes-noches. Eso es distinto a lo que ha ocurrido en protestas, por ejemplo, en el año 2017 y 2014. Alfredo, la gente, todo este centenar de personas detenidas, ¿están recibiendo asesoramiento legal? ¿Se están respetando sus derechos como detenidos? Bueno, eso es una interesante pregunta, porque cuando nosotros identificamos a los detenidos no es porque el sistema de justicia nos permite la identificación de ellos. Cuando las personas son detenidas en protestas, desaparecen técnicamente. Y nosotros como Foro Penal, que tenemos, es una organización de más de 5.000 activistas que lleva más de 18 años en esto, es quien identifica dónde se encuentran estas personas detenidas. Eso primeramente de por sí ya refleja que no es un proceso regular. Ahora, ¿se respetan sus derechos o no? Bueno, primeramente hemos denunciado, inclusive recientemente en un reporte que hicimos conjuntamente con Human Rights Watch, tortura a detenidos. Hasta ahora no sabemos qué ha ocurrido con los detenidos porque no hemos tenido acceso a ellos. Solo tenemos acceso en el momento que se han presentado ante un tribunal, y por lo menos los de ayer no han sido presentados porque es en el lapso de 48 horas. Ahora bien, cuando son presentados a un tribunal, sabemos ya por experiencia que no se trata de decisiones de carácter judicial, si son decisiones que tienen, digamos, la dirección de parte del Ejecutivo para determinar si las personas quedan libres, o incluso se le imponen, como en otras ocasiones, también falsas evidencias para mantenerlas detenidas. Eso no sabemos si va a ocurrir o no. Bien. Pero el hecho es que la defensa como tal es realmente más estratégica que realmente que se permite una defensa tan abierta, a pesar de que entramos en la mayoría de las ocasiones en las audiencias, ¿no?, de tribunales. Alfredo, se habla de 20 muertos en las últimas horas. ¿Podés confirmar ese número y en qué circunstancias se habrían dado? Bueno, nosotros hemos confirmado realmente 7 el día de ayer, y estamos confirmando en otros días. Muchas veces se habla de personas fallecidas que resultan posteriormente que fueron heridas. Nosotros igual estamos siendo pues bastante metódicos en determinar, como lo hemos hecho siempre, quiénes son los verdaderamente asesinados, pero hay que recordar que a veces una persona ve a una persona con un disparo, por ejemplo, en la calle, y dice que fue asesinado, y posteriormente resulta que la persona no ha muerto, ¿no? Alfredo, ¿los 7 muertos son civiles manifestantes? Civiles, sí. Y eran manifestantes, no quiere decir que sean esos, pueden ser más. El número, por lo menos los 7 casos que ustedes conocen de fallecimientos, ¿fueron en enfrentamientos con las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad reprimiendo manifestaciones? Esa es la información preliminar. Nosotros decimos que es en el contexto de las protestas. Ahora, evidentemente, la causa técnica de la muerte es difícil determinarla si no tenemos acceso a los informes médicos forenses. Te hago otra pregunta. Lo escuchábamos a Maduro hace un ratito. Estaba muy preocupado por el artículo 233 de la Constitución Nacional. Bueno, todo el debate en la opinión pública, aquellos que todavía defienden el régimen de Maduro sostienen que lo de Guaidó es un golpe contra un régimen legítimo, y quienes la mayoría de los países de la región y quienes están en contra del régimen de Maduro sostienen que el régimen de Maduro es el ilegítimo y Guaidó y la Asamblea Nacional están llevando adelante una estrategia legítima. ¿Qué dice el artículo 233? ¿Cuál es tu lectura, Alfredo? Vos que estás ahí, conocés la institucionalidad venezolana. El artículo 233 lo que establece es que en pocas palabras, cuando no hay presidente de la República, por diferentes circunstancias que no especifica que sea ilegítimo concretamente, las circunstancias, digamos, aunque no son taxativas, es decir, son cuando no hay presidente, el que
asume la presidencia en carácter de encargado es el presidente de la Asamblea Nacional. Esa es la base de la decisión de Juan Guaidó de asumir la presidencia. Sea del lado pues de oposición y del lado de una serie importante de opiniones legales, en este caso Nicolás Maduro asume la presidencia de manera ilegítima porque, para que más o menos entendamos, hay elementos muy obvios. Por ejemplo, quien convoca las elecciones a la presidencia de Nicolás Maduro el año pasado es una asamblea constituyente que se crea de manera paralela a la Asamblea Nacional y asume, digamos, las decisiones incluso de carácter constitucional. Esa elección de la Asamblea Constituyente es una elección pues llegada y manejada sin duda alguna por el régimen, y evidentemente eso ya de por sí establece una plataforma viciada de lo que son las elecciones que se llevaron a cabo. Por otra parte, en esas elecciones, si lo vemos en los términos prácticos, la oposición general en toda la oposición decidió no participar. Entonces fueron unas elecciones donde el propio gobierno las dirigió y llevó a su gente a votar por él mismo, ¿no? El gobierno actual, el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la posición que se toma. Ahora, la cosa es compleja porque la respuesta a tu pregunta de quién tiene la razón desde el punto de vista legal, ya no se trata de un análisis legal, es un análisis ya ni siquiera político, es un análisis de quién tiene la fuerza, es decir, para mantenerse en el poder. Y no se trata de un golpe de Estado, no, se trata de que hay razones suficientes para establecer la legitimidad o la ilegitimidad de Nicolás Maduro por miles de razones, pero Nicolás Maduro, al menos así aparentemente, así lo hace ver y así en la práctica existe, mantiene el control de la fuerza, incluso arbitraria en muchas ocasiones, que la usa para perseguir y para encarcelar a aquellas personas que disienten o que se oponen a él. Alfredo, hemos visto imágenes en las redes sociales y en la televisión que muestran que fuerzas de seguridad, pelotones de fuerzas de seguridad, deciden no reprimir y sumarse a la manifestación. Se vio ayer en las calles de Caracas. ¿Qué chances hay de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Venezuela finalmente decidan apoyar un proceso de democratización de la vida ciudadana en Venezuela? Bueno, la situación de crisis social económica del país la sufre todo el país. Hay que recordar que las fuerzas militares son ciudadanos también normales, tienen familia, tienen padres, madres, hijos, y viven también la escasez de alimentos, viven la imposibilidad de acceder al alimento regular. Y para que tengan una idea, un policía, por ejemplo, que está allí a veces para regular o para controlar las manifestaciones, gana entre 2 a 5 dólares mensuales. Con eso no se accede ni siquiera en el cálculo en dólares a posibilidad de comprar alimentos de ningún tipo, ni siquiera un kilo de queso. Es decir, entonces, porque además los productos, como no hay producción de productos en Venezuela, porque han expropiado a las empresas, porque han evitado la producción nacional, son todos importados. Entonces, la gente vive una crisis muy importante en todos los sectores. Ahora, si el sector militar se va a unir a un proceso de transición o democratización, eso es algo difícil de determinar. Lo que sí te puedo decir es que todos claman por una transformación, por un cambio, por una situación distinta en lo que respecta a la situación económica y social del país. Y evidentemente yo creo que el gobierno, en el caso de Nicolás Maduro, lo sabe. Y ciertamente lo que se ve claramente en el país es que muchísimas personas, y la gran mayoría, clama por un cambio. Alfredo, hay otra cuestión que es el apoyo explícito, decidido del presidente Donald Trump y de Estados Unidos a la presidencia interina de Guaidó, pero al mismo tiempo Estados Unidos es el principal, uno de los principales países, el principal, se lleva el 40% de la exportación de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos, o sea, Venezuela le vende el 40% a Estados Unidos y el 19% a China.
¿Qué pensás en relación a la posibilidad de que Estados Unidos haga un embargo o suspenda las relaciones comerciales con Venezuela? ¿Eso serviría para presionar más sobre Maduro? Bueno, fíjate que no se trata de un apoyo, digamos, a la oposición o a la posición de Juan Guaidó. Se trata de un reconocimiento de una presidencia distinta a la de Nicolás Maduro. Entonces, en términos prácticos, concretamente en lo que respecta a tu pregunta, puede traer consecuencias muy importantes que a nosotros nos colocan como venezolanos en una gran incertidumbre y como defensores de derechos humanos también en una gran preocupación en lo que respecta a nuestro objetivo, que es la defensa de las víctimas, del ciudadano en general, ¿no? En la práctica, ¿qué ocurre? No solo se trata de que sancione, por decirlo, que restrinja el gobierno de los Estados Unidos ventas o compras de petróleo o cualquier relación comercial. Es que se trata de que si el gobierno de los Estados Unidos reconoce a un presidente distinto a Nicolás Maduro, entonces pudiese entonces reconocer lo que ese presidente le requiere o le solicita en cuanto a bienes de la nación, en cuanto a bienes del Estado, entre ellos bienes resultado pues de la industria petrolera. Hay que recordar que en Estados Unidos está, por ejemplo, una gran importante empresa petrolera venezolana que es Citgo, pero también ocurre en términos diplomáticos, es decir, en la práctica, hablemos de Argentina. ¿Quién es el embajador de Venezuela ante Argentina el día de hoy? Claro. Bueno, alguien nombrado, o el encargado de negocios, o los que están allí, alguien nombrado por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que Guaidó, siendo que el presidente de Argentina reconoció fue a otro presidente, es el que va a nombrar el nuevo embajador. ¿Dónde se va a ubicar? Es decir, hay temas en la práctica que son distintos a la realidad que hemos vivido en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Alfredo Romero, desde Venezuela. Muy detallada tu respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre la orden. Nos vamos ahora con Juan Pablo Zanotti, noticias sobre el tránsito. ¿Cómo te va, Luciana? Buenas tardes.